Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 2. El título de la lección es El Génesis como fundamento. Quizás alguna vez has comprado algo, ¿no? Y trae un manual. Ese manual está ahí porque son las instrucciones como tú puedes armar lo que tú has comprado. Pero muchas de las veces nosotros ignoramos el manual porque creemos que podemos más y que sabemos más que el fabricante. Pero muchas de las veces nos equivocamos. De igual manera, Dios, allá en el principio, en Génesis, dio un manual cómo poder vivir mejor, cómo ser felices. Mas, sin embargo, nuestros padres, Adán y Eva, nos siguieron, no obedecieron a Dios y pasaron por alto el manual. Y es ahí donde vino el llanto, el dolor, la tristeza, la muerte. Dios no deseaba eso. De igual manera, hoy en día, nosotros queremos agarrar un poquito de la Biblia solamente, lo que a nosotros nos interesa o los que nos conviene. Mas, sin embargo, la Biblia no es solamente un libro, sino es desde Génesis hasta Apocalipsis. Esperemos que con este estudio nos ayude a entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y nos ha bendecido. Gracias por este día, gracias por su amor y su misericordia. Que al estudiar nuestra lección usted nos pueda dar sabiduría, entendimiento y que lo que estudiemos pueda quedarse guardado y lo podamos poner por práctica, Señor. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno de los principales problemas de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocemos o no se reconocen que las raíces que se encuentran en la revelación previa al Antiguo Testamento. En el caso del Apocalipsis, por ejemplo, Juan da por sentado que su público original conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Esta semana vamos a estudiar algunos grandes conceptos que constituyen el núcleo del Apocalipsis. Comprender los fundamentos bíblicos del Apocalipsis permite que al estudiante ver innumerables matices en el texto, cada uno de los cuales puede aportar importantes lecciones acerca de la naturaleza, de la humanidad, de Dios y del conflicto que se libra en nuestro universo y por lo tanto también en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, que contiene las profecías de la venida de Cristo, y ahora se le resta importancia. ¿Por qué? Solamente nos interesa el Evangelio o los 4 Evangelios. Pero el Evangelio se revela en todas las profecías del primer advenimiento de Cristo como el Salvador de la humanidad. Cada acto de la antigua dispensación para apartar a los hombres y mujeres del pecado, para traerles el perdón, se hacía con referencia al Salvador que había de venir. Y era el peldaño en el cual la humanidad iba a ser exaltada. Cuando nosotros miramos en nuestro libro, encontramos la mayoría de los programas académicos comienza con un curso central que cubre principios amplios y básicos que forman la base que el estudio posterior
a medida que se profundiza el tema. Del mismo modo, cuando se lee toda la Biblia, se descubre rápidamente que Dios también tiene un curso general de estudio contenido en el libro de Génesis, donde introduce ideas que serán examinadas más detalladamente en todo el resto de la Biblia. La primera vez que se menciona un concepto o símbolo en la Biblia, sobre todo si esto ocurre en los primeros capítulos de Génesis, se establece ahí una comprensión general de este concepto para ayudarnos a entender cómo se utilizará más adelante. Algunos estudiosos de la Biblia se refieren a esto como la ley de la primera mención, aunque será más apropiado etiquetarla como el principio o el patrón, pues no es férrea y hay muchas excepciones a esa regla. Leemos Isaías 40, 7 y 8. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y entonces, ¿por qué nosotros queremos quitarle, o queremos ponerle, o queremos hacerlo más pequeño? Si Dios está diciendo que es eterno, puede ser que hay algo que no me guste, es cierto. Pero no es porque a mí no me gusta, yo voy a pasar por alto lo que Dios dejó. No. O también a veces que yo digo que quizás no me conviene, pero no se trata de mí. No se trata de nosotros simplemente o solamente, sino de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. También el libro de Malaquías nos muestra, en Malaquías 3:6, dice: que gran parte del mundo moderno habla de veracidades, uno de verdad, pues supone que la verdad es algo que puede cambiar con el tiempo. En algunos casos el concepto mismo de verdad es visto como suspicacia. ¿Tú crees que si tú dices la verdad y dices que eso es verdad, entonces tu verdad puede cambiar? Claro que no puede cambiar, porque la verdad es verdad. Es por eso que Dios nos muestra que aunque yo diga que no es, y si Dios dice que sí, yo no puedo cambiarlo. Sin embargo, cuando Dios establece la verdad, no cambia. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para cambiar. Una vez que comience a enseñar la verdad a su pueblo, podemos contar con que las sucesivas repeticiones del mismo principio o tema bíblico no cambian de significado, sino que por el contrario arrojan más luz acerca de ese significado. Ese es el asunto, que entonces cuando yo lea un versículo tengo que saber a dónde me lleva y qué es lo que Dios desea que yo aprenda. No me voy a quedar ahí, sino que tengo que ir a la Biblia y seguir buscando hasta que encuentre el verdadero significado. Dios es bueno y Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. También algo que nosotros podemos mirar, que dice: ¿por qué es tan importante que no permitamos que nadie ni nadie, por convincente o lógico que sea, debilite nuestra fe en la Biblia y en las verdades infalibles que enseña? A veces, cuando alguien nos dice: no, eso no es cierto, nosotros creemos. ¿Por qué? Porque quizás es nuestro amigo. Quizás nosotros hemos confiado en él. Pero la pregunta es: ¿por qué me voy a quedar yo tranquilo, quieto o callado, pensando y creyendo que el que me lo está diciendo, me está diciendo la verdad? Yo necesito ir a la Biblia. Tú necesitas ir a la Biblia y conocer por ti mismo la verdad. Es la razón que muchos, si nos perdemos, nos vamos a perder porque obedecemos a segunda o terceras personas. Pero ¿por qué no obedecerle a Dios?
Dios dijo ahí en Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Génesis 3:15. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que ha abarcado las edades hasta los últimos tiempos. Predecía el gran conflicto que se vendría empañada toda la raza humana que hubiese de vivir en toda la tierra. Esa enemistad. Mira, Dios creó un mundo maravilloso, hermoso. Todo era bueno en gran manera, dice Génesis 1:31. Ok, todo era bueno. Hoy, sin embargo, tú puedes mirar que aún las rosas, las flores son hermosas y aunque tienen espina, pero siguen siendo hermosas, está ahí. Pero solamente que hoy el conflicto no lo miramos de la misma manera, pero el conflicto continúa. Desde la entrada del pecado hasta ahora, esa enemistad está ahí. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿Cuál es su deseo? Y lo vamos a mirar más adelante cuando lleguemos al día jueves. ¿Cómo es que el enemigo quiere engañar? Quiere acorralarte para que tú no conozcas la verdad, para que tú te pierdas. ¿Por qué? Porque él sabe que está perdido. Pero tú eres libre. Pero tú puedes llegar a ser salvo. Pero tú puedes llegar a conocer la verdad, si así tú lo deseas. También Dios declara enemistad pondré. Esta enemistad no es fundada en un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, la naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no divergencia con Satanás. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea al hombre enemistad contra Satanás. Sí, porque esa gracia que te dice a ti, que me dice a mí, que yo puedo vivir mejor, que yo puedo ser mejor, que yo puedo alcanzar la salvación, es lo que el enemigo no desea. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto ahí donde está entonces el reino de la paz. Porque cuando tú llegas a conocer la verdad, es cuando empieza la guerra. Cuando tú no conoces la verdad, no hay problema. Y tú puedes ver eso hoy en día. Mas, sin embargo, cuando tú aceptas a Cristo, tu familia te aborrece. Tus hijos pueden aborrecerte. En tu trabajo pueden despedirte. Todo mundo te mira. Todo mundo te desea lo peor. Pero esa es la enemistad. Esa es la guerra que muchas de las veces nosotros no llegamos a entender. Y es por eso que el único plan que podía asegurar la salvación del hombre y afectaba a todo el cielo es infinito sacrificio. Sí, se interpondría entre el pecador y la pena del pecado. Dejaría la elevada posición del soberano del cielo para presentarse en la tierra y humillándose como hombre, conocería por su propia experiencia la tristeza y tentaciones que el hombre habría de sufrir. Sí, es donde aparece Cristo. Cristo estuvo dispuesto a venir a vivir, a morir por ti y por mí. Por eso que Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar no solamente a uno, sino a muchos. Destruyendo al que tenía el imperio de la muerte, iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión. Y es por eso que cuando tú escuchas que nosotros no podemos, sí, yo no me puedo salvar por mí mismo. Yo no puedo. Sí, a mí me cuesta trabajo obedecer porque yo no me someto a Cristo. Yo quiero vivir mi vida a mi manera. Pero cuando yo llego a ver la comprensión y a mirar la comprensión del amor de Dios, cuando yo llego a ver que el hecho de haber heredado una naturaleza pecaminosa significa, entre otras cosas, que nuestra percepción del universo está contaminada por nuestros propios pensamientos. Y entonces, cuando yo quiero hacer cosas buenas, pues no puedo. Y es por eso también que al comprender la naturaleza del amor es una clave importante para entender la profecía bíblica. Uno de los temas cruciales del gran conflicto es la distorsión en la comprensión humana del carácter de Dios. Y es por eso que a veces muchas personas dicen, Dios es malo, Dios no es bueno. Y que muchas de las veces nosotros no llegamos a entender. Quizás
en algún momento tú has leído tu Biblia y has pasado por Génesis 22, 1 al 13. Cuando Dios llama a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos, lo sacó porque él tenía un plan para él. Y él le prometió que su descendencia serían como las estrellas o como la arena del mar. Es incontable, innumerable. Pero también eso necesitaba un proceso por el cual Abraham tendría que pasar. Y nosotros miramos que muchas de las veces estaba desesperado porque su hijo no venía. Y él cometió errores también porque era un ser humano. Pero en Génesis 22 miramos cómo Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Sí. Y él con tristeza, quizás con dolor, tenía que subir esa montaña, tenía que caminar 3 días. Y en esos 3 días llegaron pensamientos, sí, pensamientos de quién era Dios. Quizás en determinado momento vinieron pensamientos negativos, pero él continuó, siguió su camino. Y cuando su hijo le pregunta, Señor, papá, dime, tú llevas todo, pero ¿dónde está el cordero? Ahí surge una pregunta, ¿dónde está el cordero? Y aquel hombre que es conocido hoy en día como el padre de la fe, él dijo algo, Dios proveerá, Dios proveerá. Quizás en este momento estás pasando por momentos difíciles, quizás en este momento has perdido tu trabajo, te han despedido porque has seguido a Cristo. Pero entonces Abraham te dice a ti, Dios te dice a ti que Él proveerá. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Lo que a mí me agrada es de que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios le dijo, detente. Yo sé que tú tienes fe, ahora te conozco. Y Dios no proveyó un cordero, sino que proveyó un carnero. ¿Sabes lo que significaba eso? La expiación del pecado. Que no solamente le iba a perdonar una vez, sino todas las veces que él pecara. Esa era lo que hacían los judíos. Puedes leer en Levíticos. Y ahí en Levíticos se expresa que una vez al año el pueblo de Israel se reunían y habían 2 carneros. Uno para la expiación del pecado y el otro es el que cargaba con el pecado de todo el mundo que representaba al enemigo. Dios no proveyó un cordero para que ese día nomás fuera expiado su pecado, sino para siempre. Es difícil entender todo el sacrificio que tuvo que hacer Abraham, pero también es difícil entender todo el sacrificio que hizo Dios al dejar a su hijo, sí, su único hijo, que viniera a morir por ti y por mí. Y ¿sabes cuál es lo más triste de todo? Es que muchas de las veces yo ignoro todo ese amor que Dios me ha mostrado, ese amor ilimitado, ese amor que no merezco. Es por eso cuando miramos San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, el unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También nosotros miramos que en Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabes que Abraham en ese momento él había dicho, él había pensado, si Dios pudo darme un hijo en mi vejez, también tiene poder para resucitarlo, pero también tiene el poder para darme más hijos? Qué maravilloso, ¿no? Dios es bueno. La naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, la sabiduría y el gozo. Y podemos mirarlo hoy en día por toda la naturaleza. ¿Sabes? Si tú ves aquí montaña, peñasco, y tú puedes mirar hasta allá abajo, agua. Todo esto es la creación de Dios. Pero yo a veces me quedo pensando, ¿cómo sería nuestro mundo antes? Cuando no había pecado,
cuando todo era maravilloso. Pero aún en medio del pecado, aún hay cosas maravillosas. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de la flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba, los hermosos pájaros. Pero aunque el pecador y el hombre estaban en una situación diferente de la de Satanás, Lucifer había pecado en el cielo a la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Pero ¿sabes qué pasó? Él no quiso, él no la deseó. A él más que nadie se le mostró el gran amor de Dios, pero él no quiso, él desobedeció. Lo mismo sucede hoy en día. Y a medida que nosotros estudiamos los sufrimientos de Cristo, los resultados del pecado, nos resaltan tan angustiosos que clamamos al Señor para que quiten nuestros pecados. Sí, y solamente Él puede limpiarnos, solamente Él puede transformar tu vida y mi vida. Cuando nosotros miramos la pregunta de Isaac, ¿dónde está el Cordero? En Génesis 22, nos damos cuenta que también hay muchos textos más en la Biblia que nos muestran del Cordero. En Apocalipsis 5, lo podemos mirar, Génesis 22, 7 y 8, Éxodo 12, 3 al 13, Apocalipsis 5, 5 al 10. Entonces nos damos cuenta que el mismo Génesis nos lleva al Apocalipsis. La primera mención del Cordero en la Biblia aparece en la pregunta de Isaac, ¿dónde está el Cordero? Curiosamente, el resto de la Biblia responde a esa pregunta con lujo de detalles. Los otros 38 libros del Antiguo Testamento conducen al lector por un camino en el que la pregunta de Isaac es respondida progresivamente con más y más detalles, desde los rituales de la Pascua hasta el primer trabajo de David y en adelante. Nosotros lo podemos mirar también en Mateo 3:17, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese Cordero, como decía Juan, ¿verdad? En Juan 1:29 al 34, cuando fue el bautismo de Jesús. Ese Cordero, que para Juan era el camino, la verdad y la vida, que para Juan es el que quita el pecado del mundo, ese mismo que reconoció el cielo y que dijo, este es mi Hijo amado. En Isaías 53, 7, 53, 6 leemos primero. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si tú sigues leyendo toda la Biblia, vas a encontrar muchos textos que hablan de Jesús. Pero ahora, ¿cómo es que Jesús estuvo dispuesto a morir por ti? Qué tristeza, ¿no? Nuestro Padre Celestial entregó a su amado Hijo a las agonías de la crucifixión. Legiones de ángeles presenciaron la humillación y la angustia del alma del Hijo de Dios, pero no se les permitió interponerse, como en el caso de Isaac. No se oyó ninguna voz que impidiera el sacrificio. El amado Hijo de Dios, el Redentor del mundo, fue burlado, encarnecido, ridiculizado y torturado, hasta que inclinó la cabeza y murió. Yo te pregunto, sí, yo te pregunto, ¿qué mayor prueba quieres que te dé Dios? Si Él te mostró su amor infinito, muriendo por ti y muriendo por mí y por cada uno de sus hijos. ¿Sabes? Cuando Dios creó este mundo, su deseo, sí, su deseo, es que el ser humano fuese feliz y que viviera eternamente. Él no quería que existiera la muerte.
Desafortunadamente hoy en día podemos mirar muerte por donde quiera, dolor, sufrimiento, pero ese no era el deseo de Dios. Fue la desobediencia. Sí, la desobediencia la que llevó a la muerte, porque en Génesis 2:15 al 17, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero sabes, el enemigo le dijo que no, así como hoy en día dice que no es cierto lo que Dios dice. Y quizás Eva haber dicho: no pasa nada con que yo lo haga, no pasa nada con que yo lo pruebe. Pero cuando vamos a Génesis capítulo 4, podemos mirar que ahí estaba la muerte. Sí, el hermano matando al hermano. Y ahí Adán y Eva pudieron mirar que lo que Dios decía era cierto. Dios no es hombre para mentir. Y ahí ellos empezaron a sufrir más de la cuenta, porque en Génesis 3 ya había dolor, porque con sacrificio iban a trabajar, con sacrificio el parto, todo era sacrificio. Cuando todo era felicidad, hoy se había convertido en dolor, en llanto y en sufrimiento. ¿Sabes? La garantía que nos da, como dice Pablo en 1 Corintios 15 al 19, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos en consideración de todos los hombres. Maravilloso. Ahí está Abel, uno de los primeros mártires. Va a resucitar cuando suene la trompeta. Y esa es la esperanza que tiene el cristiano. Esa es la esperanza de que, a pesar de que hay dolor, hay sufrimiento, hay muerte, un día, tú que crees, tú que amas la verdad, un día tú puedes mirar a tus seres queridos levantarse del polvo de la tierra, porque creemos en un Dios que es poderoso, porque creemos en un Dios que venció a la muerte. Eso es lo que dice Génesis, y lo podemos leer en toda la Biblia. Y Apocalipsis 1:8 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sí, es por eso que yo no puedo salvarme por mí mismo. Es por eso que yo necesito confiar en Cristo, entregar mi vida a Cristo, porque Él es el único que puede vencer. Es el único que ha vencido al enemigo 2 veces y lo vencerá por tercera vez. La muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad de Dios y predijo que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y sus súbditos y Cristo y sus seguidores. Mediante el pecado del hombre, Satanás había obtenido el dominio de la raza humana, pero Cristo habilitaría al hombre para librarse de su yugo. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida. Y donde quiera haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo espíritu se manifestará contra ellos. La gente no sabe. Ellos piensan que están peleando contra ti, pero no, están peleando contra Dios.
están peleando contra alguien que es más poderoso. Hoy pueden causarte dolor. Sí, hoy pueden lastimarte, herirte, despedirte de tu trabajo, quizás correrte de casa porque amas a Cristo. Pero recuerda lo que Él dice, que Él ha vencido. Y por eso en Apocalipsis 12:1 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y la menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. La sentencia divina, polvo eres y al polvo volverás. Extraña la extensión completa de la vida. La inmortalidad prometida al hombre, a condición de que obedeciera, se había perdido por la transgresión. Qué difícil resultado. En Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en 2 de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Maravilloso, maravilloso. En San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida, vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Sabes? Esa enemistad continúa. Nosotros podemos mirar Génesis 3:1-5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y sabiendo el bien y el mal. En Apocalipsis 12, nosotros podemos mirar, Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí el gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrastró sobre la tierra, y el dragón se apartó pero frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí podemos mirar
que en Génesis aparecía la serpiente, aparecía el dragón, lo mismo que aparece en Apocalipsis. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos encontrar que esa profecía sigue, ¿verdad? Sigue. Y podemos mirarlo en Apocalipsis 13. Vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué nos lleva a esto? ¿Qué nos dice? ¿Sabes? En 1798, cuando se cumple la profecía, la persecución ha terminado. Hay libertad. Pero también dice Apocalipsis que solamente fue una herida, ¿verdad? Una herida. No acabó. Y nosotros creemos que esa libertad ya fue para siempre. No, solamente fue una herida. Quiere decir que eso va a continuar. Esto solo marcó el suceso, la culminación de una larga serie de acontecimientos. La decadencia del poder papal había comenzado muchos años antes. El comienzo de la Reforma Protestante fue un hecho significativo en la larga serie de acontecimientos. Sí, la herida fue un golpe. También la herida producida por un golpe, uno u otro significado puede adaptarse en este versículo. La herida de muerte podría ser que produce muerte, o la herida que produce la muerte. Pero dice también que fue sanada. En los años que transcurrieron después de la Revolución Francesa, se produjo un reavivamiento gradual del sistema papal. El Papa sufrió un nuevo golpe en 1870, cuando le fueron quitados los estados papales. Un suceso importante aconteció en 1929, cuando por el Tratado de Letrán, el poder temporal le fue restaurado al Papa. Recibió entonces el gobierno de la Ciudad del Vaticano, una sección de la ciudad de Roma que ocupa una extensión de 44 hectáreas. Sin embargo, el profeta contempla que hay una restauración mucho mayor. Vio la herida completamente curada, como lo insinúa el texto griego. Juan vio además que después de la curación todos los moradores de la tierra, excepto unos pocos fieles, adoraron a la bestia. Esta adoración aún se halla en el futuro. Aunque el papado recibió el homenaje de ciertos sectores, enormes conjuntos humanos no le rinden pleitesía, pues esto cambiará a la bestia, como dice Apocalipsis 13:11. Hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, de Apocalipsis 13:12. Y se maravilló toda la tierra. Pareciera increíble que pudiera resurgir el poder papal, pero la profecía ha declarado que así sucederá. Aunque yo diga que no va a suceder, la guerra continúa. La resistencia a las demandas de la bestia evidentemente significaba guerra. Se sugiere que regiría con la fuerza de las armas y que la resistencia sería inútil, pero finalmente Cristo y los ejércitos del cielo tendrán éxito en su lucha contra ella y la arrojarán viva dentro del lago de fuego que arde con azufre. Un día todo eso también llegará a su final. Hoy nosotros podemos decir que el Apocalipsis ya no podemos leerlo, que eso es cosa del pasado, pero no hay nada más hermoso que ese pasado te lleve a la verdad. Sí, es por eso cuando nosotros leemos el Génesis, donde encontramos esa profecía maravillosa de Génesis 3:15. Si nosotros llegamos a entender Génesis, créeme que estamos seguros que podemos llegar a entender el Apocalipsis. Pero ¿cuál es el problema hoy de la humanidad?
Que nadie quiere leer Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, porque eso creen que es cosa del pasado. El Antiguo Testamento ya es cosa del pasado. No, mi hermano, nada, nada es cosa del pasado, sino que el pasado te lleva a la verdad. Y es por eso que en cada rincón de la Biblia tú vas a encontrar solo verdad, verdad y verdad. Y es por eso que Juan dice: y conocerás la verdad os hará libre. La salvación está en tus manos. Tú decides a quién obedecer, a quién creer. Tú tienes esa libertad para elegir. Y eso es lo bueno que nosotros podemos mirar. Alguien el otro día decía: ¿acaso Dios no tenía el poder para sostener la mano de Eva para que no tomara el fruto? Sí, Dios tenía el poder, pero entonces ella no podría decir que era libre, que solamente era un robot. Así hoy en día tú eres libre para decidir salvarte o perderte. Tú eres libre para decidir conocer la verdad o vivir en la oscuridad. Cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión, tarde o temprano. En este día, de todo corazón, yo te invito que elijas el mejor camino, que elijas a Cristo. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias por esta lección, por su inmenso amor. Gracias porque usted nos cuida, nos guarda y quiere que conozcamos la verdad. Pero a veces los deseos de la carne, nuestros pensamientos, nuestro vivir nos alejan cada día más de usted. Ayúdenos, Señor, lo necesitamos. Que cada día nosotros podamos pasar tiempo estudiando, escudriñando, hasta conocer lo que usted quiere que lleguemos a conocer. Gracias, Padre. Por favor, bendiga a nuestra familia, bendiga la iglesia, bendiga a aquel que está indeciso en tomar su decisión, que un día pueda elegir el buen camino. Gracias, Señor, porque sabemos que usted nos escucha. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.